Los samuráis, la famosa élite de guerreros japonesa, son famosos por su valor, su magnífica habilidad para el combate y, sobre todo, por su código de honor. ¿Pero de verdad están a la altura de su heroica imagen estos caballeros del lejano oriente? Los samuráis tienen un lado oscuro y oculto. Ahora, gracias a manuales de guerra poco conocidos y las crónicas de una batalla del siglo XVI, podemos desvelar el misterioso mundo de los samuráis y revelar la sorprendente verdad que se oculta detrás de las leyendas. ¿Guerrero honorable? ¿Despiadado cazador de cabezas? El samurái era ambas cosas. Samuráis, cazadores de cabezas. Desde su primera aparición en Japón en el siglo VIII, el samurái ha ocupado un lugar destacado en la historia japonesa. Los samuráis eran guerreros pertenecientes a la clase alta y al servicio de los nobles, que se encargaban de mantener el orden público y de liderar en la batalla a los soldados de su señor. La única forma de entrar en ese círculo elitista era haber nacido dentro de él. Pero en el siglo XVI la situación comenzó a cambiar. Japón era un mosaico de estados feudales, siempre en guerra unos contra otros. Cuando el número de samuráis muertos empezó a ser elevado, algunos campesinos comenzaron a salir de la pobreza para unirse al cuerpo de los soldados de élite de Japón. Aunque sus historias individuales se han perdido, hemos utilizado los relatos de una gran batalla para crear el retrato de un samurái, un hombre al que llamaremos Masa. En aquella época, la mayor parte de la población de Japón estaba formada por campesinos oprimidos por los ricos terratenientes. Los labradores como Masa no tenían la menor oportunidad de casarse con la hermosa hija del magistrado de la ciudad. Para los señores feudales, los jóvenes campesinos eran la principal fuente de reclutamiento para sus cada vez mayores ejércitos. Masa decidió huir para no tener que combatir. Una decisión arriesgada, porque en el caso de los campesinos, este acto de insubordinación se castigaba con la muerte. Al igual que otros muchos jóvenes de su posición social, fue obligado a unirse a las tropas de los samuráis. Y Masa y su amigo Tomoso iniciaron el largo camino hacia el frente. La historia de Masa y su señor samurái transcurre durante los dramáticos sucesos de 1584. Dos de los combatientes más poderosos estaban a punto de enfrentarse. El general Toyotomi Hideyoshi avanzaba con su ejército hacia el este de las tierras que controlaba, amenazando con apoderarse del territorio que defendía el general Tokugawa Ieyasu y su ejército.
Ambos ejércitos iban aumentando su poderío y la gran batalla era inminente. La batalla suponía incertidumbre y también una gran oportunidad. Por toda una vida de lealtad, a los samuráis se les recompensaba con privilegios especiales y tierras. Las riquezas que poseían los samuráis variaban mucho de unos a otros. En un extremo estaba, por supuesto, el general, con muchas tierras, enormes recursos y, por supuesto, un ejército enorme. En el otro extremo estaban aquellos hombres que eran, digamos, guerreros a tiempo parcial. Tenían tierras que cultivaban y servían a su señor cuando había guerra. Masa acabó trabajando para un samurái pobre pero ambicioso, muy exigente con el trabajo. Dependiendo de su habilidad, los campesinos reclutados se convertían en sirvientes, portadores de armas o soldados rasos. Al contrario que los soldados rasos, que contaban solo con una protección muy básica, los samuráis llevaban una armadura repleta de color. Ligera pero excepcionalmente resistente, capaz de resistir las flechas y los golpes de espada. El foco de atención de la armadura era un casco muy complejo que hacía que su portador destacara en el campo de batalla. Los diseños ensalzaban las aptitudes de sus dueños, como este del siglo XVI que incorpora un conejo, haciendo un alarde de jocosidad ante la muerte. Aunque los samuráis comenzaron siendo arqueros a caballo, no tardaron en dominar todo tipo de armas, como lanzas, arcos e incluso unas pocas armas de fuego escasas y caras llevadas hasta allí por los mercaderes occidentales. Pero fue su dominio de la espada lo que les convirtió en leyenda. Mientras los samuráis ricos confiaban a sus subordinados el entrenamiento de los reclutas, los de bajo rango se ocupaban ellos mismos de dicha labor. El samurái sabía que su vida dependía de la destreza y el equipamiento de sus soldados rasos, que llevaban armaduras de la peor calidad. La armadura de un samurái podía ser muy cara. Sin embargo, la versión más sencilla de los soldados era esta. Consiste en capas de papel y tela de algodón pegadas y luego lacadas, para hacerlas resistentes al agua. Sorprendentemente puede ser tan eficaz como una armadura de metal contra el filo cortante de una espada. E incluso contra un apuñalamiento. Sin embargo, no soportaban un ataque con lanza. Las técnicas de combate de los samuráis se siguen usando en la actualidad, al menos en las aulas. El gran maestro Tanaka adiestra a sus alumnos en técnicas que han ido pasando de generación en generación. Las artes marciales más conocidas, como el judo, el karate o el kendo, sirven tanto para la preparación física como para el combate. El arte del samurái es diferente. Las artes marciales antiguas te enseñan cómo matar. Te preparan para cualquier situación. Te preparan incluso para morir, si es necesario. Unos rollos de hacia 1700 hablan de un espantoso secreto relacionado con la legendaria espada samurái y la crueldad de los hombres que la empuñaban. Se enseñaban técnicas para cortar la carne humana. Se mutilaba a personas vivas simplemente para probar el filo de la espada.
A los verdugos se les pagaba para probar la espada en delincuentes condenados. El código de honor de los samuráis impedía que lo hicieran ellos mismos. Cortaban a la gente así para calibrar la calidad de la espada. Si una espada cortaba 2 cuerpos, se la consideraba una buena espada. Las espadas actuales ya no se prueban en humanos. Sin embargo, el maestro Tanaka sigue enseñando las técnicas del combate a muerte. Fijad vuestra espada contra la guarda de su espada. Tus manos deben estar a la misma altura. Luego, coloca la empuñadura de tu espada bajo su mano. Ahora no me puede cortar. Y yo puedo empujarle hacia abajo y cortarle el cuello. En la antigüedad, la gente se entrenaba constantemente. Necesitaban conseguir resistencia. Las batallas podían durar horas e incluso días. La mayoría de los samuráis se entrenaban por su cuenta. Confiaban en su fuerza. En la batalla nadie acude en tu ayuda. Con una guerra épica en el horizonte, Masa entrenaba con su maestro. Aunque muchos campesinos eran luchadores experimentados, acostumbrados a defenderse con éxito de los bandidos, tenían pocas posibilidades frente a un samurái curtido en la batalla. La meta era ganar. Daba igual cómo. Si hacía falta, se usaban trucos sucios para seguir con vida. Le bloqueas así y luego haces esto. Al cabo de 2 semanas de caminata, los hombres comienzan a estar agotados. En las épocas de guerra, la vida tenía que ser muy dura para un soldado raso. Si estaban a las órdenes de un samurái pobre, puede que les dieran poca comida, y si la campaña era larga, podían llegar a morir de hambre. Tenían que aprender a mantenerse calientes, a conseguir alimentos e incluso comer insectos o cualquier tipo de animal. También era posible que nunca llegaran a comer el arroz que habían ayudado a cultivar. Puede que los alimentaran de avena y mijo. Mientras los soldados rasos tenían que arreglárselas para conseguir alimento, sus amos comían bien. Los hombres del samurái llegan al campo de batalla. Alrededor de Komaki y Gakuden se reúnen 2 ejércitos similares esperando la inminente batalla. Mientras patrullaban, los soldados iban a aprender otro secreto de los samuráis. Nunca te fíes de tus aliados.
Al cabo de semanas de preparación, Masa y su amo se reúnen con su señor de la guerra y se unen al resto de los clanes de las provincias del este. Están preparados para rechazar a los agresores del oeste. Un campamento de batalla samurái tenía el tamaño de una ciudad pequeña. Dentro del campamento había personas de todos los oficios: carpinteros, peones, cocineros e incluso contables para pagar a los mercenarios. Los samuráis que habían demostrado su lealtad acampaban alrededor del señor de la guerra, mientras que las unidades menos leales acampaban más lejos. En los límites del campamento, los mercenarios se dedicaban a beber y a jugar. También era frecuente que hubiera prostitución, tanto masculina como femenina, algo aceptado en el Japón medieval. Durante 3 largas semanas, el ejército invasor y el defensor se mantuvieron uno frente al otro sin actividad alguna. A causa del aburrimiento, los problemas surgían con facilidad. En los campamentos samuráis, los robos de armas y material eran muy frecuentes. Los viejos manuales decían que no se adornaban las espadas con oro, que no se adornaban con plata. Llegaban hasta atar 2 espadas con una cuerda, o dormir sobre esa cuerda, y con la lanza debajo de la almohada, para proteger su equipamiento. Perder las propias armas podía llegar a castigarse con la muerte, pero perder la preciosa lanza del amo era simplemente impensable. En la cultura samurái eran aceptables las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Ocurría en todos los rangos, incluso entre los poderosos señores de la guerra. Un samurái podía tomar a un aprendiz como amante y se creaba un vínculo entre ellos, un vínculo que podía extenderse hasta el campo de batalla. Masa y Tomoso tuvieron que enfrentarse a los veteranos para evitar el castigo. Con la sanguinaria rivalidad entre aliados como telón de fondo, la situación continúa en punto muerto y ambos bandos se vigilan con cautela. Lo interesante de la batalla es que los dos bandos estaban tan igualados que ambos se mostraban recelosos y ninguno quería hacer el primer movimiento. Finalmente, el ejército invasor pasó a la acción. Abandonaron la posición en la que estaban atrincherados para atacar con ventaja a las provincias del este, pero las fuerzas opositoras les hicieron frente en Nagakute. La larga espera había acabado, las tropas del este iban a entrar en combate, y el amo de Masa, samurái de bajo rango, tendría la tan esperada opción de conseguir honores y riqueza o la de sufrir una muerte violenta. En la guerra, no sabes si ibas a regresar con vida.
Los samuráis acudían a los dioses en busca de protección. Tenían oraciones sagradas escritas por sacerdotes. Quemaban las oraciones y disolvían las cenizas en sake. Con esa protección sagrada dentro de su cuerpo, se sentían a salvo. Según el maestro Tanaka, la fortaleza espiritual es un factor decisivo en una situación de vida o muerte. A lo largo de muchos siglos, los samuráis fueron perfeccionando sus técnicas de combate. Aquí, los estudiantes deben eludir golpes de espada sin pensarlo. Este instinto se perfecciona con años de entrenamiento intensivo. Imaginemos que hemos matado a un oponente en la batalla. Puede que haya otro detrás de nosotros. Debemos mantenernos alerta y contraatacar de inmediato. Los estudiantes del gran maestro Tanaka superan la primera prueba, pero ¿pueden mantener la atención para superar otra ronda de ataques? Como dice el viejo maestro, en cuanto piensas que has vencido, has perdido. Fallar un golpe o perder el equilibrio suponía una muerte segura en la batalla. Los estudiantes deben medir con precisión su bloqueo y lanzar un golpe perfecto contra la cabeza del maestro. Tanaka centra el entrenamiento en la respuesta rápida. No hay tiempo para pensar. El entrenamiento y el instinto se adueñan de la situación. Todo sucede en fracciones de segundo, igual que en el campo de batalla. En víspera de lo que prometía ser una batalla épica, Masa sabía que tenía delante de él una oportunidad poco común. Si quería que su suerte mejorara, tenía que capturar lo que el samurái consideraba el trofeo supremo. Una costumbre bien conocida a la vez que estrafalaria de la cultura samurái era coleccionar cabezas de enemigos. Cuando se mataba a un enemigo en batalla, se le cortaba la cabeza y se entregaba como prueba al general. En aquella época, cortar muchas cabezas representaba un enorme prestigio. Proporcionaba a su ejecutor grandes honores y, por supuesto, grandes recompensas. Un samurái debía estar preparado no solo para cortar la cabeza del enemigo, sino también para perder la propia. Una costumbre común entre los samuráis antes de entrar en combate era quemar incienso y dejar que el humo del incienso perfumara el interior del casco. Se decía que así su cabeza sería un trofeo aún más valioso si se la arrebataban en la batalla. La mañana del 9 de abril de 1584, Masa y sus compañeros se agruparon bajo la bandera roja de su señor de la guerra para hacer frente a las tropas invasoras de las provincias del oeste. Si no las detenían en aquel punto, los territorios del este quedarían indefensos. Por desgracia, la fuerza invasora del oeste había reclutado más soldados y doblaban en número a los soldados del ejército rojo. La batalla de Nagakute era una oportunidad para los soldados rasos como Masa para demostrar su pericia en el combate y volver a casa con gloria.
La batalla se desarrolló según el modelo habitual. Mientras los samuráis se mantenían en la retaguardia, los soldados rasos lanzaban el primer ataque. A medida que avanzaban al ritmo de los tambores, golpeaban hacia abajo con su lanza a los enemigos. En cuanto encontraban un hueco, dirigían la lanza hacia la cara del enemigo. Las armas de fuego habían hecho ya acto de presencia en el campo de batalla, pero seguían siendo escasas y demasiado poco fiables como para reemplazar a las armas tradicionales del samurái. Se tardaba mucho en recargar un arma de fuego. Mientras recargaban, los arqueros lanzaban flechas. Luego, cuando el enemigo se dispersaba, entraban en combate los samuráis. Cuando el ataque abría una fisura en las líneas enemigas, los samuráis a caballo se introducían por ella para destruir la formación de combate. Cuando un soldado de infantería se enfrentaba a un samurái a caballo, el manual indicaba que lo primero que debía hacer era cortar el hocico del caballo. Luego, cuando el caballo girara bruscamente, debía intentar herir al jinete. Otra posibilidad era cortar las cinchas del caballo. Eso hacía que el jinete se ladeara. Luego cortaban la pata al caballo. Este se caía y remataban al samurái. Lo mataban y le cortaban la cabeza como trofeo. A continuación entraban en acción los samuráis de infantería. No tardarían en rodar cabezas, ya que los soldados se preparaban para obtener el trofeo supremo, samurái contra samurái. Observa al enemigo. Si mueve los hombros al respirar, es que es muy débil. Agudiza los sentidos. Observa a tu alrededor. Te das cuenta de que ese es alto. Puede que sea tu mejor opción. Después de él, puedes ir a por los demás de uno en uno. Cortar cabezas es una forma aceptada por los samuráis para demostrar su valía. En mitad del caos, nadie sabe quién ha matado a quién. Eso llevaba a que se robaran cabezas. Alguien podía coger una cabeza y decir, es la cabeza de un samurái famoso, y ganar dinero con ella. Los guerreros ascendían al conseguir cabezas en la batalla. Así que el robo de cabezas se convirtió en un problema serio. Antes de la batalla, los samuráis escribían su nombre en tablillas de madera. Unían esas tablillas a pequeñas estacas y las introducían en las cabezas que capturaban. Las batallas como la de Nagakute, que se prolongaban durante muchas horas, acababan ocupando una gran extensión de terreno. Eso significaba que los soldados de infantería e incluso los generales se dispersaban y se apartaban de sus tropas. Eso podía proporcionar la oportunidad a un soldado raso de hacerse con una preciada cabeza. Masa encontró el punto débil de la armadura del samurái, la zona sin protección de la axila.
Cuando capturabas a un samurái, lo siguiente era cortarle la cabeza. Los manuales indicaban que para hacerlo había que levantar el casco, golpear en la tráquea y cortar. Luego se cambiaba el agarre de la espada. Se echaba hacia atrás el casco y se iba serrando el cuello y las cervicales hasta conseguir el trofeo. Hallar el casco de un general podía ser una tentación para que un samurái sin suerte mintiera. La batalla de Nagakute acabó en un sangriento empate. Al acabar el día, los samuráis recogieron sus cabezas para entregárselas a su señor de la guerra. Pero no todos habían conseguido victorias. Después de la batalla, las personas como el amo de masa se veían presionadas a demostrar su valía, sobre todo si no habían capturado cabeza alguna. Tomoda, sugoi mono o mitsuketa zo. Dare da ka shitteru ka? Dare desu ka? Morita Sanzaemon. Está documentado en los manuales de guerra que los soldados debían tener cuidado cuando estaban solos. Algunos samuráis sin escrúpulos mataban incluso a sus propias tropas para hacerse con las cabezas si podían conseguir que nadie descubriera su crimen. En la pequeña ciudad de Akita se encuentra un rollo del siglo XI donde se documenta el verdadero alcance de la brutalidad de los samuráis. Hay unas pocas ilustraciones históricas que revelan todo el horror de las guerras samuráis. Si se ilustraran solo las acciones heroicas, se distorsionaría el pasado. Mostrar el lado claro y el oscuro revela nuestra verdadera condición humana. El rollo del museo es una prueba de la espantosa tradición de cortar cabezas. Cuando se cortaba la cabeza a alguien con prestigio, se mostraba a todos los guerreros. Era importante identificar al muerto para no cometer errores. El día después de la batalla, el señor de la guerra inspeccionaba las cabezas trofeo mirando por encima de su abanico, para que los muertos no pudieran reconocer su rostro. Los guardas del señor de la guerra se situaban al este y al oeste, recitando hechizos que, según creían, paralizaban los espíritus demoníacos de los enemigos.
En su afán por conseguir recompensas, algunos samuráis hacían afirmaciones falsas. En su ansia por recompensas como caballos, seda y plata, algunos samuráis desalmados encontraron formas aún más espeluznantes de engañar, según los manuales de guerra de 1650. Cuando un samurái había cortado más cabezas de las que podía transportar, comenzaba a cortar narices. Lo hacían porque los labios tenían bigote. Sin la necesidad de mostrar el bigote, podían usar a un adolescente e incluso a una mujer. Los samuráis y algunos soldados rasos mataban a mujeres y niños y fingían que aquellas narices correspondían a otras personas. Sin embargo, respetar las normas también podía dar beneficios. Los documentos históricos muestran que recolectar cabezas valiosas era suficiente para elevar a un soldado raso como Masa al rango de samurái. Este comportamiento excepcional en el campo de batalla le supusieron tierras, cobrar tributos de la cosecha anual y llevar la armadura de samurái que le distinguía de los soldados rasos. Estas recompensas venían acompañadas de obligaciones. Una de las costumbres más extrañas de los samuráis consistía en el deber de escribir a la familia de su enemigo para devolver la cabeza trofeo. Los samuráis creían que no se podía entrar en el paraíso si el cuerpo se incineraba sin la cabeza. En esencia, lo que los jóvenes soldados tenían que aprender era el código del guerrero. Se esperaba de ellos que respetaran determinadas normas, la mayoría de las cuales estaban basadas en la relación con sus superiores. Apasionado. Carismático. Único. Así es Noel Fitzpatrick, el hombre que ha revolucionado la cirugía veterinaria. Si fuese mi perro, yo no le intentaría salvar la pata. Descubre los secretos de este visionario capaz de salvar a cientos de animales desde el hospital veterinario más avanzado del mundo. Creo en lo que hacemos. Super Veterinario. Mañana en Odisea. Para Masa, convertirse en samurái supuso también un gran cambio en su estatus social. Un cambio que permitió a un ex campesino casarse con la hija del magistrado. Masa-san. 戦で手柄を立てて侍になった。わしと夫婦になってくれ。はい。Los samuráis tenían que partir con frecuencia para combatir, y Masa pasó poco tiempo en casa con la mujer con quien acababa de casarse.
Todas las esposas de los samuráis recibían un entrenamiento básico de combate para defender su hogar mientras los hombres estaban fuera en alguna guerra. La tradición de las artes marciales para mujeres sigue viva. La hija del gran maestro Tanaka prepara su arma para demostrar su habilidad en el manejo de la espada. Tradicionalmente los samuráis probaban su técnica con bambú, que tiene la misma resistencia que el hueso humano. En este ejemplo vemos un borde curvado. Eso significa que la mano izquierda y la derecha no están equilibradas. Si un samurái decapita a un hombre y lo hace con mala técnica, le causará mucho dolor. El corte tiene que ser preciso. Así es como lo hace un samurái. El bambú no está fijado al soporte. El menor error en el ángulo o en la velocidad echarán a perder el corte. Un corte es suficiente, pero conseguir hacerlos en una sucesión rápida es lo que demuestra la maestría del samurái con la espada. El borde tiene que estar recto y liso. Este es un corte perfecto. Lejos de la guerra, los samuráis intentaban crear una dinastía. Masa estaba encantado de que hubiera un heredero en camino. Para un samurái, un hijo es la promesa de que otra generación perpetuará su nombre y tradición. La batalla de Nagakute fue parte de una sucesión de batallas que pusieron a prueba las fuerzas de ambos bandos, pero sin resultado decisivo. Cuando la guerra se desplazó a otras zonas del país, los samuráis como Masa tuvieron muchas oportunidades para ascender de rango, y algunos se convirtieron incluso en estrategas de las campañas de su señor de la guerra. Pero tanto éxito también podía generar envidias. Masa. そなたの活躍誠に見事であった。褒美を授ける。はっ。ありがたき幸せにござります。また戦に向かうこととなった。おきよ、わしがいない間これをつけて思い出してくれ。
16 años después de la batalla de Nagakute, los dos ejércitos que habían luchado en ella se unieron. Unos 100 años de guerra terminaron por fin en Sekigahara, en el año 1600. Los dos antiguos enemigos formaron una alianza para enfrentarse al resto de los señores de la guerra de Japón. Al igual que sus líderes, los samuráis de bajo rango podían cambiar sus colores y luchar para clanes diferentes. El prodigioso Masa era un elemento muy apreciado, haciendo que otros clanes estuvieran ansiosos por reclutarlo. Pero mientras estaba lejos, en la guerra, la casa indefensa de un samurái famoso era un objetivo fácil para un rival celoso. Es fácil imaginar que alguien como Masa, que había subido muy alto y muy deprisa, podía caer igual de rápido. Ignorando lo que había ocurrido con su amada esposa, Masa volvió a la corte de su señor de la guerra, donde estaba a punto de cometer un error terrible en lo referente a la etiqueta de la corte. Masa, omae mo eraku natta na. Ii sama ni toriite. 女房はどうした？寂しいだろうな。おお、他の男に抱かれたりして。Masa cometió un error fatal al desenvainar su espada en el palacio de su señor de la guerra. ¡Sabe! Desenvainar la espada delante del señor de la guerra era algo imperdonable en las normas del samurái. La existencia de esta norma muestra que algunos señores tenían miedo de sus propios hombres, así que hacían que esta norma se respetara a cualquier precio para evitar intentos de asesinato. ¿Nazeこんなことになってしまったんだ? そなたと原の子を守るためには自ら切腹するしかない。すまぬ。Masa tenía muy pocas posibilidades de elección: huir y convertirse en un fugitivo, o consolidar la posición de su familia dentro de la sociedad samurái de la única forma que el código samurái lo permitía. El samurái consideraba el seppuku, o ritual del suicidio, un honor, porque no era ejecutado como un vulgar delincuente. Era la muerte de una persona noble.
Puede que hubiera cometido un error que le hiciera parecer innoble, pero el acto del suicidio le daba la oportunidad de demostrar a todo el mundo que en su corazón era un verdadero samurái. Al clavar el cuchillo en su cuerpo, Masa elige una muerte lenta y dolorosa, pero al menos noble. En el año 1600, Japón se unificó por fin bajo un único señor de la guerra, lo que acabó con la época oscura de las guerras incontroladas de samuráis. El cruel periodo de la despiadada caza de cabezas, la práctica de probar espadas en cuerpos humanos y las traicioneras rivalidades entre clanes se fue diluyendo en la historia. En el periodo de paz que vino a continuación, los samuráis se centraron en su código de honor y lealtad, pero algunos asuntos aún se podían seguir solucionando a la antigua usanza. Devolviendo el honor a la familia al estilo samurái, el hijo de Masa demostró su valía. Ahora era un auténtico samurái.